Mi nombre es Néstor Rodríguez y soy el presidente de la agrupación Cebra, que significa Cuidado, Bienestar y Rescate Animal. Nuestra misión como agrupación es principalmente disminuir la sobrepoblación canina y felina de perros callejeros de una forma ética y moral. Nuestras actividades son principalmente las jornadas de adopción, pero obviamente estas pasan a ser secundarias cuando nosotros nos proponemos hacer proyectos como por ejemplo esterilizaciones gratuitas para perros de la calle. Este proyecto lo hemos hecho 2 veces, una vez en Lenga donde se operaron 100 animales de calle de forma gratuita, con lo cual nosotros logramos reducir la sobrepoblación de cachorros en Lenga, ya que las hembras que están ahí ya no tienen la posibilidad de parir ni de cruzarse. Este proyecto también nosotros lo hicimos en Laraquete, en donde esterilizamos 25 animales de calle y 25 animales de casa. Mientras tanto, en la mesa de procedimientos legales, el voluntario Bastián Araneda estaba realizando una ficha de recepción para luego reubicar un animal en un nuevo hogar. Dirección. Quitratúe, la calle Quitratúe con cada queso. Quitratúe. ¿Teléfono? De la casa es 324 41 240 a la jornada. ¿Algún celular? 8 258 76 53. ¿Macho o hembra? Hembra. ¿Qué edad tiene? Ya tiene como 2 meses. ¿Está desparasitada? Solamente se le han dado esas gotitas. ¿Antiparasitaria en gota? Sí. Ya. ¿Hace cuánto se le dio? Hace como un mes. Ya. ¿Necesito que sirva aquí? Ahí. ¿Y el carnet queda por el día? Sí. Entonces nosotros le llamamos después cuando se regale el animal y si es que no, para que venga a buscarlo y el carnet. Ya. Pásenlo por acá para ponerlo así. Sí. Ya. ¿Sabes que se mareó? Y por eso yo vine a hacer. No, sí. Pero no está enfermita ni nada. Déjala, es una copa que se sabe. Ya. Eso, nosotros lo llamamos más tarde entonces. Ya, ok. ¿Les dejo la mantita? ¿Hasta qué hora? No se preocupen. ¿Hasta qué hora? Como hasta las 4. Si es que lloviera, tendríamos que ir antes. Ya, aquí te dejo esto. Ya, bueno. Porque justo igual quería hacer la división. Nosotros lo llamamos entonces. Pasó el invierno, pasamos el invierno ya. Libramos de todo mal. ¿Ella tiene una cantidad? ¿Tiene ella? ¿Doña Sofía? Una colaboración para los animales en la calle. Dile, porfa, ella. Algunos instantes más tarde, los voluntarios Paulina, Diego, Ernesto y Ariel fueron caminando para ver el estado de una gatita en hogar temporal. Veamos cómo les fue. Bueno, yo me llamo Diego Arzola, aquí está mi compañera Paulina Arzola y Ariel Herrera. Vamos en camino a ver a Nubis, una gatita de 9 meses que encontramos en el Parque Residencial La Amapola en Talcahuano. Tenía tiña, foliculitis y alergia a las pulgas. Estuvo en tratamiento aproximadamente una semana en mi casa. Mejoró súper levemente, así que como no la podíamos seguir teniendo, la mandamos a un hogar temporal, la señora Yoya Salazar. Y ahora la venimos a ver para cerciorar su estado y a entregarle una bolsa de arena para gato. Así que los invitamos a ver qué pasó con ella. Hola. Hola. Bueno, la Nui llegó más o menos hace como va a ser un mes. Ella llegó como para rehabilitarse de una tiña que había tenido, estaba desnutrida, y yo fui su hogar temporal hasta ahora, que le encontramos una casa.
que la van a querer mucho, que es una familia que le gustan mucho los gatos y que la están esperando. Mi pega fue básicamente hacer hogar temporal, los chicos de Zebra. Me dieron la oportunidad de acompañarla en su proceso de rehabilitación y está mucho más sociabilizada, una gata mucho más contenta. Si tú la ves, ahí está feliz. Al principio llegó un poco temerosa, le daban susto los ruidos, tenía un poco de susto a la gente, pero ahora está mucho más tranquila, más feliz, así que estamos muy contentos de haber podido ayudarla a que encuentre un hogar definitivo. Eso, yo creo que eso resume mi experiencia con Anubis, que es una delicia de gata. Por favor, mírala, enfócala, es una maravilla. Una regalona así de tomo y lomo. Saluda a la cámara. Seduce a la cámara. Y eso pues, súper agradecida de que me hayan dado la oportunidad de poder acompañarlo. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora nos vamos con la Anubis a la clínica Happy Papi porque queremos regalarla esterilizada, por lo cual hoy día le vamos a pagar hotel y mañana ya procedería a ser operada para después que vuelva a su hogar temporal, donde tendrá su postoperatorio y después de una semana la entregaremos a su hogar definitivo. ¿Cierto, Anubis? Devolviéndonos a la jornada de adopción, la voluntaria Paula Sandoval nos quiere explicar cómo es el proceso de adopción. Escuchemos esta valiosa información. Bueno, cuando una persona tiene que adoptar un perrito, luego que nosotros le hacemos las preguntas para ver si es apto para la adopción o no, el procedimiento a seguir es llenar sus datos personales en las fichas, que el sistema que empleamos es una copia para nosotros, una copia para el adoptante, donde salen los datos básicos que la persona tiene que seguir al adoptar, lo que se tiene que comprometer a hacer cuando adopta una mascota. Es una ficha legal que lleva la firma y huella digital del adoptante, con lo cual nos aseguramos que ellos se comprometen a seguir todos los pasos y que en el caso de que no cuiden bien a la mascota, nosotros podamos tomar cargo en contra de ellos por no cumplir las condiciones que nosotros ponemos para adoptar un animal. Tratamos siempre de fijarnos bien en todos los ámbitos que podemos, si el adoptante es apto o no, todo por el bienestar de la mascota. Obviamente nos tenemos que asegurar que va a ser un buen lugar al que va a llegar. Volviendo al caso de Anubis, la gatita en hogar temporal, los chicos de Zebra, Diego, Paulina y Ariel, ya llegaron a la clínica veterinaria. Veamos todos juntos qué les dijo el doctor acerca de su evolución. Cuente. Ya, ahora está relativamente bien, ya le salió el pelo, pero sigue con costras, pero yo creo que ese proceso se va a ir mejorando. Le hicimos el baño con FLT y RGPP, o sea, en el hogar temporal se lo hacía, semanalmente. Ya. Ya terminó la amoxicilina, las vitaminas, está solamente con su alimento y no, quería ver el tema de la vacunación y la esterilización ahora. Ya. No sé qué es, no sé cómo qué es conveniente, o sea, vacunar, esterilizar o esperar para vacunar, no sé. Vamos a revisar primero para ver el tema de la piel. ¿Se rasca? No. ¿Aún o no? No, pero ¿Hay exceso de limpieza? se lame. Se lame harto. 2.9. Subió 400 gramos la última vez. Y estoy en unas pequeñas pústulas. Ya anda media regalo, ¿no parece? Sí, súper. En los lugares donde la tienen está como así súper mimada, por eso es más peso. Yo creo que le va a llegar el celo, si es que ya no está con celo. A ver, claramente se ha mejorado un poco el tema de piel por la grado de inmunidad que hemos adquirido. O sea, ya se está alimentando mejor, obviamente está adquiriendo más inmunidad. Cuando llegó inicialmente concordamos de que el problema principal de ella había sido que era alérgica a la picada púrgica, lo que le había desencadenado una dermatitis. Y estaba contaminado con bacterias ácaros y hongos. Por lo tanto, los ácaros están controlados porque claramente no se rascan, es evidente. Las bacterias también están controladas por el uso de antibióticos, pero sí hay unas pequeñas alopecias y placas que se ven como muy características de hongos, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor la cosa no nos salió tan simple como pensábamos, ¿ya? Y
Claro, ha contrarrestado un poquito por el tema inmunitario, pero sí hay hongos todavía en la piel, por lo tanto vamos a tener que hacerle terapia antipicótica, ¿ya? Porque es generalizado, no es localizado, no hay pequeñas lesiones, sino que todo el cuerpo, y si te das cuenta las patitas abajo también tienen bastante alopecia. Entonces para terminar el tratamiento vamos a ver el tema de utilizar por lo menos, a iniciar unos 10 días con antimicótico, considerando que a veces se pueden durar hasta 3 meses los tratamientos para lo que es la famosa tiña, que eso es lo que quieren, ¿ya? En el tema inmunitario, a ver, siempre he recomendado cuando entren a pabellón que ojalá tengan bastante inmunidad, porque el pabellón igual les provoca un catabolismo celular que es una baja defensa. Por lo tanto, si se puede vacunar antes, ideal que entre con vacunas antes de pabellón, y para eso tiene que haber diferencias de una semana para que se empiece a crear inmunidad. Por lo tanto, a lo mejor sería ideal vacunarla y luego pensar en pabellón. Y en este caso, yo preferiría curarle bien el tema de la piel antes de entrar a pabellón, porque igual no está 100% recuperada, igual he tenido ganancia de peso, pero no está 100% sana. Entonces, corriendo el riesgo de que obviamente le puede llegar el celo, pero claramente no es un factor que a nosotros nos complique el tema del celo, porque en realidad si lo pasa chancho, después la esterilizamos, ¿no? Sí. Se acabó el problema, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, te voy a dar una terapia antimicótica, ya, oral, y vamos a vacunarla inmediatamente con la triple. Y esta cabra tiene un buen tiempo ya. Tiene por lo menos 6 meses porque tiene los colmillos aumentados. Triple antirrábica, la dejamos lista, cuando sacamos nada cerca del calendario de vacuna a esta altura. Damos terapia por antimicótico en 10 días, vemos cómo anda, y en 10 días más controlamos si la podemos esterilizar. ¿Ya? Para que empecemos a hacer bien las cosas en cuanto al estado inmunitario.